Cuando una camarera atendió a Denzel Washington en un tranquilo café, no esperaba más que un cambio de rutina. Pero lo que dejó, una nota y una propina, la hizo llorar y desató una conversación a nivel nacional. El aroma a espresso mezclado con suaves notas de bollería recién hecha flotaba en el aire. La calma de la tarde se prolongó más de lo habitual, y el murmullo de las conversaciones en el café finalmente se redujo a un murmullo. Para Sophie, el turno fue como una maratón. Cada tic-tac del reloj parecía ralentizarse. Cada tintineo de cubiertos era solo un recordatorio más de que llevaba horas de pie. Limpió la última mesa cerca de la ventana y miró su teléfono. Solo una hora más. La renta vencía en 2 días y no había pagado la factura del teléfono. Las propinas ese día fueron pésimas, en su mayoría pequeñas monedas arrojadas sin entusiasmo sobre la mesa por clientes ocupados que no levantaban la vista de sus teléfonos. Sophie exhaló, se ajustó la coleta y cogió el bloc de pedidos. Su gerente, una mujer mayor de ojos cansados, la miró como si le dijera que aguantara. Pero Sophie ya estaba en piloto automático. Entonces sonó la campana sobre la puerta. El sonido la sobresaltó y la hizo volver a la realidad. Un joven entró. Alto, delgado, con una camisa sencilla y pantalones que lo hacían parecer espontáneo. 2 hombres lo seguían de cerca, mimetizándose casi con el fondo, con su mirada penetrante observando cada rincón del local. El café no era precisamente un lugar frecuentado por clientes de alto perfil. No era el tipo de lugar donde esperarías encontrar famosos, y mucho menos a alguien que pareciera tener seguridad. Por un instante, Sophie se quedó paralizada, con el bolígrafo suspendido sobre el bloc. Pero la profesionalidad la invadió y se dirigió a la mesa del rincón más alejado, donde se había acomodado el joven. «Buenas tardes», dijo Sophie, intentando esbozar su mejor sonrisa. «¿Te ofrezco algo para empezar?» El joven levantó la vista y, por un instante, Sophie casi olvidó lo que debía decir. Su rostro era impactante, pero había algo familiar en él. Los rasgos, la ligera calma en su expresión. Entonces lo entendí. Denzel Washington. Sophie había visto su rostro en las noticias a lo largo de los años como el hijo del expresidente. El corazón le dio un vuelco, pero hizo lo que le habían enseñado a hacer. Mantener la calma. Es solo un cliente más, nada más y nada menos. Solo tomaré un capuchino y quizá uno de esos croissants, dijo Denzel en voz baja, con voz educada pero reservada. Claro que sí. ¿Algo más?, preguntó Sophie. Él negó con la cabeza. Eso será perfecto. Gracias. Sus palabras eran sencillas, pero su tono transmitía algo. Amabilidad, quizás, o simplemente sinceridad. Sophie anotó el pedido, regresó al mostrador e intentó calmar la energía que sentía en el pecho. No estaba segura de si eran nervios o agotamiento, pero algo de ese momento la persistió. Mientras preparaba el café, Sophie no pudo evitar mirar hacia la mesa de la esquina. No sabía que esa pequeña interacción estaba a punto de cambiarle el día, y quizás la semana, por completo. El vapor de la máquina de capuchino silbaba mientras Sophie espumaba la leche. Mantenía movimientos pausados, estabilizando cualquier cosa para distraerse de la extraña energía nerviosa que se le retorcía en el estómago. ¿Por qué actúa así?, pensó. Denzel Washington, precisamente. Su mirada volvió a la mesa. Estaba sentado tranquilamente, con una postura erguida pero no rígida. No estaba navegando en su teléfono ni escribiendo en una laptop. Como la mayoría de los clientes, simplemente miraba por la ventana hacia la calle, absorto en sus pensamientos. De vez en cuando, bebía agua del vaso que ella le había puesto antes. Cuando el capuchino y el croissant estuvieron listos, Sophie se tranquilizó. Equilibró la bandeja con cuidado y se dirigió a su mesa. «Aquí tienes», dijo, colocando con cuidado la taza y el croissant delante de él. Él levantó la vista y sonrió levemente. «Gracias». «De nada». «Avísame si necesitas algo más», respondió, con un tono neutral pero educado.
Cuando Sophie se giró para volver al mostrador, algo la detuvo. Quizás fue la sensación de sus ojos aún fijos en ella, curiosos pero no intrusivos. O quizás era solo su propio cansancio, al darse cuenta de todo en ese momento. Su corazón volvió a dar un vuelco. Pasaron los minutos, y Sophie seguía ocupada limpiando mesas vacías y rellenando los azucareros. El café volvió a quedar en silencio, salvo por el tenue zumbido de la música de fondo de los altavoces. Sintió el peso de la sala de una forma nunca antes vista, como si algo invisible la presionara, pidiéndole que prestara atención. Con el rabillo del ojo, Sophie vio que Denzel sacaba un bolígrafo del bolsillo y se inclinaba sobre el recibo. Al terminar de comer, garabateó algo rápidamente, casi como si no quisiera que nadie lo notara. Dobló el papel con cuidado y lo colocó debajo de la taza de café vacía. Luego agarró su teléfono y su abrigo. Sophie lo observó una fracción de segundo antes de obligarse a concentrarse. «Gracias por venir», dijo en voz baja al pasar. Denzel se giró levemente y sonrió. «Que tengas un buen día». Esas palabras se quedaron en mi mente más tiempo del debido. Sophie se quedó paralizada en medio del café, siguiéndolo con la mirada mientras salía con su seguridad pisándole los talones. La campanilla de la puerta sonó una última vez, y luego la habitación volvió a quedar en silencio. Dejó escapar un lento suspiro, cogió su bandeja y se dirigió a limpiar la mesa. La taza de capuchino estaba vacía, con un pequeño residuo de espuma pegado al borde. El plato de croissants no tenía más que migas. Y ahí estaba. El recibo. Sophie lo recogió con cuidado, sintiéndolo más pesado de lo debido. Su primer pensamiento fue la propina. Quizás era generosa, pero eso no era raro entre los clientes adinerados. A menudo gastaban dinero para compensar la falta de interacción. Pero cuando desdobló el recibo, se quedó sin aliento. Abajo, debajo del total, había una cifra, una propina tan grande que le revolvió el estómago. 4 dígitos claros, y encima, una nota manuscrita. Tu amabilidad y tu esfuerzo no pasan desapercibidos. Mi familia ha estado donde tú estás. Mantente fuerte. Se avecinan días mejores. Las manos de Sophie empezaron a temblar. Leyó las palabras de nuevo, esta vez más despacio, asimilando cada frase. Su mirada se dirigió a la puerta por donde había desaparecido Denzel Washington, y su visión se nubló mientras lágrimas cálidas se acumulaban en sus ojos. Le temblaban las rodillas. Ella se tambaleó de vuelta a la silla vacía frente a donde él había estado sentado y se quedó mirando la nota. La propina no era por el dinero. Era por las palabras. El peso de la empatía, escrito con tinta por alguien que jamás imaginó que notaría su existencia. Por primera vez en semanas. Meses, incluso, Sophie se sintió vista mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pensó en el significado de esas palabras. Pero ese momento aún no había terminado. Otra persona vería la nota, y la historia de Sophie estaba a punto de difundirse mucho más allá de las paredes del café. El sonido de la puerta del café al abrirse sacó a Sophie de su trance. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y guardó la nota en el bolsillo de su delantal mientras su gerente se acercaba. ¿Estás bien?, preguntó su gerente, entrecerrando los ojos con preocupación. ¿Qué pasó? Sophie dudó un segundo, buscando las palabras adecuadas. Estoy bien, dijo, aunque su voz se quebró un poco. Solo una propina muy generosa. Su gerente levantó una ceja, poco convencido. ¿Tan generoso como para hacerte llorar? Sophie asintió, conteniendo una risa temblorosa mientras recogía el recibo doblado y se lo entregaba. En cuanto su gerente vio el número, silbó. Ni hablar. ¿Quién se sentó en esta mesa de la esquina? Era Denzel Washington, respondió Sophie, en voz más baja. ¿Denzel Washington? ¿Hablas en serio? Sí, dijo Sophie, sacando la nota de su bolsillo. Pero no es solo el dinero. Le entregó la nota con cuidado, como si fuera a desmoronarse en sus manos. Su gerente la leyó y,
Por primera vez en meses, Sofía vio una genuina ternura en los ojos de su jefe. ¡Guau! Ella susurró devolviéndole la nota. Esto es algo único. De verdad que lo es. Sofía sintió, doblando la nota de nuevo como si fuera un tesoro. Ni siquiera sé por qué la escribió. No hice nada especial. Su gerente la miró un buen rato. A veces la gente simplemente no, Sofía. Pueden ver por lo que estás pasando, incluso si crees que lo estás ocultando. Estás aquí todos los días, trabajando duro, siempre amable con los clientes. Incluso con los que no lo merecen. Quizás él lo vio. Sofía tragó saliva con dificultad. No se había dado cuenta de cuánto necesitaba oír esas palabras. Durante meses había estado a flote, trabajando doble turno para pagar el alquiler y saltándose comidas para asegurarse de poder pagar las recetas de su madre. Había sido amable porque era la única parte de ella que el mundo no le había arrebatado. Y de alguna manera él lo había visto. Con el paso de los minutos, un extraño murmullo llenó el café. Algunos compañeros susurraban cerca del mostrador de pasteles, señalando la mesa donde había estado Denzel. La noticia corrió como la pólvora, y no tardó en acercarse una de las baristas. ¿Le atendiste?, preguntó. No preguntaste, chica. Su voz sonaba entre emocionada y desconcertada. ¿Qué había dicho que era tan genial? Sofía esbozó una leve sonrisa. Sí, era realmente genial. Hombre, me volvería loco. El barista se rió. ¡Qué locura! Sofía no dijo nada más. No quería explicar la nota ni la propina. De alguna manera, compartirla era como tomar algo sagrado y exhibirlo, porque ahora era suyo. El resto de su turno transcurrió como un rayo. Cada interacción se sentía más ligera, cada mesa que limpiaba era un poco más fácil. Cuando por fin se quitó el delantal al final del día, la nota doblada permaneció segura en su bolsillo. Mientras Sofía se dirigía a la estación de metro, se encontró de nuevo con el recibo en la mano, mirando las palabras: mi familia ha estado donde tú estás. Mantente fuerte. Se avecinan días mejores. Susurró la frase suavemente, como si decirla en voz alta la hiciera real. No necesitaba escribir eso, pensó. No tenía por qué importarle. Pero le importaba. Y mientras el tren retumbaba por los túneles, Sofía cerró los ojos y se permitió creer, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez las cosas mejorarían. Pero lo que Sofía no sabía era que ese momento de silencio pronto resonaría con mucha más fuerza de la que jamás imaginó. La nota no permanecería en secreto por mucho tiempo. A la mañana siguiente, apenas el sol se asomaba por la ventana del apartamento de Sofía cuando su teléfono sonó en la mesita de noche. Gimió, dándose la vuelta para revisar la pantalla. Docenas de notificaciones inundaron su pantalla de bloqueo. ¿Por qué me escriben todos?, murmuró, entrecerrando los ojos para leer los mensajes. Chica, ¿eres tú? Eres famosa. ¿Es real? Su pulgar se posó sobre un mensaje con un enlace. Era una captura de pantalla del titular del Daily Post. Denzel Washington deja una nota conmovedora para una camarera y una generosa propina. Internet reacciona. Sofía se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza al hacer clic en el enlace. El artículo contaba la historia palabra por palabra. Una camarera con dificultades y un cliente inesperado. Una nota llena de empatía y una propina que pareció cambiarle la vida. La foto adjunta era de la nota, escrita con la elegante letra de Denzel Washington. Las manos de Sofía temblaban mientras la revisaba, intentando comprender cómo había sucedido. Abrió otro mensaje de uno de sus compañeros de trabajo. El chico de la mesa 5. Ayer. Alguien debió haber visto la nota y tomado una foto. Ahora está por todas partes. Se le encogió el corazón. Por todas partes. Revisó sus redes sociales y, efectivamente, allí estaba todo. En Twitter, Facebook e Instagram, la nota se había vuelto viral. Cientos de comentarios la avalancharon.
Esto es lo que el mundo necesita más. Denzel Washington parece un alma bondadosa. No me importa lo que digan los demás. Esto es hermoso. Espera. Y la camarera. Espero que esté bien. Cuanto más leía Sophie, más abrumada se sentía. Desconocidos debatían sobre su historia y su vida sin saber nada de ella. Dejó caer el teléfono sobre la cama y se tapó la cara con las manos. ¿Qué hago ahora?, se susurró. El sonido de la tos de su madre resonó en la habitación contigua, devolviéndola a la realidad. No podía permitirse perder la cabeza por esto, no con cuentas que pagar y comida que comprar. Pero incluso mientras agarraba su bolso y se apresuraba a trabajar, el nudo en el estómago persistía. No estaba lista para que su historia perteneciera al mundo. Ese día, la cafetería se sentía diferente. Al entrar Sophie, sintió de inmediato las miradas sobre ella. Sus compañeros le sonreían de una forma que nunca antes habían hecho, casi con orgullo. Algunos clientes levantaron la vista de sus tazas de café como si intentaran confirmar que era la camarera del artículo. Su gerente la recibió con una gran sonrisa. «Ahora eres una heroína local», bromeó. «No me siento como tal», murmuró Sophie. «Deberías», dijo su representante, poniéndole una mano tranquilizadora en el hombro. «Lo que pasó ayer fue especial, Sophie. No todos pueden formar parte de algo así». Las palabras deberían haberla consolado, pero en cambio, Sophie simplemente se sintió expuesta. No era especial. Era solo una camarera haciendo su trabajo. Y Denzel Washington no lo había hecho por llamar la atención. Mientras se ponía el delantal y salía a la pista. Sophie sentía el peso de las miradas del mundo, aunque no estuvieran físicamente presentes. Pasó la mañana esquivando preguntas de clientes y compañeros de trabajo, forzando una sonrisa cuando la gente mencionaba, «Bien por ti, chica». ¿O qué te escribió? No fue hasta el almuerzo que la situación llegó a un punto álgido. Un equipo de noticias estaba estacionado afuera del café con cámaras y micrófonos listos. Sophie gimió seriamente al ver a los reporteros cerca de la entrada, hablando con su gerente. Se le revolvió el estómago cuando uno de los reporteros la saludó con la mano y asintió cortésmente. «Estás en boca de todos», bromeó su compañera. «Qué suerte la mía». «No sé qué hacer», murmuró Sophie en voz baja. Se agachó tras el mostrador y cogió el teléfono, revisando los últimos titulares. Los comentarios le inundaron la mente. «Esta nota probablemente te salvó la vida. Esta es una lección de bondad. Los pequeños gestos lo son todo. Más historias como esta, por favor». En algún lugar bajo el caos que lo arremolinaba, Sophie sintió un leve destello de esperanza. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de la bondad entre las personas, recordando que los pequeños actos aún podían marcar una gran diferencia. Pero Sophie aún tenía una decisión que tomar, y esta determinaría el final de su historia. Al terminar su turno, el café parecía más pequeño que nunca. Asfixiada por la atención, se escabulló por la puerta trasera, evitando al equipo de noticias que seguía acampado afuera. En cuanto sus zapatillas tocaron la acera, exhaló como si se sacudiera los ojos invisibles. El camino a casa fue silencioso. Muy silencioso. Las calles parecían extrañas ahora, como si el mundo se hubiera desviado un poco de su lugar. Sophie apretaba con fuerza su bolso, con la nota aún guardada en su interior. Su teléfono sonó con otro mensaje. «Sophie, te quieren en el programa matutino. Llámame». Era su manager. Sophie dejó de caminar, con los pies plantados en la acera, y la idea le puso los pelos de punta. «Sale en la tele. Cuenta tu historia». No, no era ella. No quería que su cara apareciera en la pantalla. «Pero no sería bueno explicarlo», le susurró una vocecita. «Dile al mundo que no se trata de dinero ni fama, pero que la amabilidad sí importa». Sophie miró el teléfono un buen rato antes de guardarlo en su bolso. Su respuesta tendría que esperar hasta llegar a casa.
Sofía encontró a su madre sentada en su sillón reclinable, cambiando de canal. De repente, una voz familiar resonó en el televisor. Una simple nota de Denzel Washington para una camarera trabajadora está derritiendo corazones en todo el país. Sofía se quedó paralizada en la puerta. En la pantalla había una foto borrosa del recibo, su nota y el titular, un acto silencioso de generosidad genera un debate nacional. Su madre levantó la vista, tosiendo suavemente. «Eres tú, ¿verdad?» Sofía suspiró y dejó caer el bolso. «Sí, mamá, soy yo». La mirada de su madre se suavizó al indicarle a Sofía que se sentara a su lado. «Qué bueno, ¿sabes? La gente necesita historias como esta». «Yo no pedí esto», murmuró Sofía, cruzándose de brazos. «A veces las cosas buenas te encuentran cuando no las buscas», respondió su madre, extendiendo la mano con ternura y apretándole la de Sofía. «Lo que escribió fue especial, y la gente habla de ello porque necesita creer que aún hay bondad en el mundo. Ahora formas parte de ella». Sofía tragó saliva con dificultad. «Es que me parece demasiado grande, mamá». «Como si no lo mereciera». Su madre negó con la cabeza lentamente. «No digas eso. Trabajas duro todos los días para mantenernos a flote. Eres amable con la gente, incluso cuando estás cansada. Es lo que eres, Sofía. Y alguien lo vio. Alguien decidió recordarte que importas». Los ojos de Sofía volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Su madre tenía razón. La nota no era solo sobre ella. Era sobre esperanza. Era sobre mostrarle a la gente que los pequeños gestos aún tenían poder, que la amabilidad aún tenía peso. Esa noche, mientras Sofía yacía en la cama mirando al techo, su teléfono volvió a sonar. No necesitó mirar para saber qué era. Más gente, más preguntas, más ruido. Pero debajo de todo, la nota estaba escondida bajo su almohada, un recordatorio tangible de que alguien allá afuera, alguien inesperado, la vio por primera vez. Sofía no se sentía invisible. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. Llamó a su manager para contarle al programa matutino. «Yo lo haré», dijo en voz baja. Su manager casi dejó caer el teléfono. «¿Seguro?» «Sí. Pero no hablaré del dinero. Quiero hablar de la nota. Sobre la amabilidad. Eso es todo». La entrevista fue sencilla. Sofía se sentó en el sofá, con las manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo mientras el presentador se inclinaba hacia adelante. «Sofía, últimamente has estado en el punto de mira por algo muy inesperado. Una nota y un consejo de Denzel Washington. ¿Puedes contarnos cómo te sentiste al leerlo por primera vez?» Sofía hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sinceramente, me tomó por sorpresa. No se trataba del dinero. Fue lo que escribió. He estado pasando por un momento difícil, y esas palabras significaron más de lo que puedo explicar». El presentador asintió. «Tu amabilidad y trabajo duro no pasan desapercibidos. Mi familia ha estado donde estás. Mantente fuerte. Se avecinan días mejores». ¿Qué creen que quiso decir con eso? Sofía miró a la cámara, sintiendo de repente que les hablaba a todos los presentes, no solo al presentador. «Creo que quiso decir que todos pasamos por dificultades, sin importar quiénes seamos ni de dónde vengamos. Y a veces, cuando estás en tu punto más bajo, el más pequeño gesto de bondad puede cambiarlo todo. Recuerda que alguien te ve y que no estás solo». El estudio se quedó en silencio por un momento, con el peso de sus palabras flotando en el aire. El presentador sonrió cálidamente. «Qué mensaje tan bonito, Sofía. ¿Hay algo que quieras decirle a Denzel si está mirando?» A Sofía se le quebró un poco la voz, pero sonrió. «Solo gracias. No por el dinero, sino por verme. Por recordarme que debo mantener la esperanza. Has marcado una diferencia mucho mayor de la que crees». Cuando se emitió la entrevista, Sofía no miró su teléfono.
No revisó los comentarios ni los titulares. En cambio, volvió al trabajo al día siguiente, con el delantal cómodamente atado, sintiéndose un poco más ligera. El café estaba más concurrido que nunca. Los clientes le sonreían de otra manera, no porque conocieran su historia, sino porque se sentía vista. La gente dejaba notas amables en servilletas, daba una propina mayor o simplemente agradecía sinceramente. Sofía guardaba la nota de Denzel en su billetera, donde permanecería por años, como un recordatorio de que los pequeños gestos importan, de que nunca se sabe cuánta esperanza pueden traer unas pocas palabras. A veces, el acto de bondad más pequeño puede cambiar la vida de alguien. Quizás sea una palabra amable, una mano amiga o simplemente hacerle saber a alguien que es importante. ¿A quién puedes apoyar hoy? Recuerda que vienen días mejores para todos. A veces solo necesitamos un recordatorio.